Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Aquí estamos en Auvernia, soy Emanuel. Auvernia y su red de distribuidores autorizados en el canal de Online Virtual Education. Te damos la más cordial bienvenida a nuestro cuarto día de la 10ª semana. Estamos al día. Hoy, jueves de la 10ª semana, jueves 4 de junio del 2020, y es un enorme placer, un enorme gusto seguir contigo ese maratón. Si no puedes ver la plática en vivo, recuerdas. Casi todas nuestras pláticas, conferencias y cursos están disponibles en el canal de Auvernia Oficial, en YouTube Auvernia Oficial. No dejes de descargar, por favor, en auvernia.mx/registro tus diplomas de vuelta con sus colores, como nos los pidieron. También evaluarnos en SurveyMonkey. Las encuestas de nuestros ponentes siempre es importante para mejorarnos y tener esas grandes ideas que nutren el contenido de esos cursos. Recordamos la agenda de mañana. Tendremos a las 10 de la mañana con el licenciado Armando Marcial el segundo capítulo de Neuroventas. Cómo vive un paciente la experiencia en el consultorio. Súper importante con el licenciado Marcial. Mañana viernes 5 de junio a las 10 de la mañana. No te lo pierdes. 10 de la mañana, Neuroventas 2. Y el día de hoy, antes de pasar con nuestra ponente, recordarles que tenemos en Caliana nuestra página con nuestros socios digitales y nuestros colaboradores, una plataforma de venta en línea para tus pacientes con un código tuyo que permite tener en el confort de su casa o domicilio la entrega de sus productos y prescripción médica que le permite tener una adherencia terapéutica y la comodidad de comprar y recibir sin salir. Quédate en casa con Auvernia es el hashtag, y sin más esperar, siendo las 13:03 del día 4, quiero dar la bienvenida a la doctora Samira Barragán. Sami, como la llaman sus amigas, como la doctora Cristina Liébana, como la doctora Tania de la Vega y todas las doctoras que están ahorita conectadas. Y mandamos un saludo hasta el Bajío a Sofía Marín, por ejemplo. La conocen las que no la conocen. La doctora Barragán es dermatóloga, estudió dermatología en México, hizo también una maestría en la Universidad de Barcelona en competencias médicas avanzadas y se especializó en lesiones pigmentarias, en melanoma y en el seguimiento digital y microscopía confocal, que es el tema de hoy. Pertenece en su práctica privada a su consultorio, pero también a la enorme, implacable y súper reconocida institución que es la UNAM, que nos permite hoy brindar una aparatología con el diagnóstico por mente y manos expertas, como la doctora Barragán. Se ha dedicado ella a mucha docencia. Están conectados aquí algunos de sus alumnos de tesis o de posgrado, y ha publicado un sinnúmero de artículos en revistas científicas, y nos da un enorme gusto recibir el día de hoy en un tema de microscopía confocal y cómo puede ser de ayuda en el manejo de lesiones por cáncer, que sabemos que es hoy, mucho antes que COVID, el gran tema de México, y el cáncer de piel más aún. Pues es un gusto. Síganla en Instagram. Es bastante activa, dra.samiraderma. Siempre es bueno seguirse entre colegas y echarse porras. Así que sin más esperar, te quiero agradecer, Samira, de estar con nosotros, dejar a bebé en casa con su papá y poder dedicar un momento más de la docencia a distancia con un público muy atento y sobre todo muy agradecido, que les compartas ese enorme avance tecnológico en México. No es nada de experiencia en el extranjero, es 100% mexicana la experiencia. Así que gracias de estar con nosotros, Ani. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación, Emanuel. Pues bueno, yo encantada de estar aquí y apoyarlos, ayudarlos como siempre. Y pues bueno, nada más comentarles un poco que yo me enamoré extraordinariamente de esta técnica cuando yo estaba haciendo la especialidad justamente en el 2013, que tuve la oportunidad de poderme ir a hacer una rotación externa a Barcelona. Estuve ahí algunos meses, donde conocí al que actualmente es mi socio en el consultorio, y me enamoré de esto en particular. Y bueno, después fue tanto mi enamoramiento que me apuré a trabajar lo más que pude para poder juntar e irme a hacer el máster en el 2015, donde tuve la oportunidad extraordinaria de conocer gente formidable de otras partes del mundo, además de, obviamente, el grupo de melanoma del Clinic, que es obviamente un referente a nivel mundial de lo que hacen. Y yo siempre he dicho que soy una persona muy afortunada
porque pocas personas que nos vamos a hacer cosas raras, cosas que no están en México aún vigentes. De pronto tuve la fortuna que cuando regresé justamente abrió la clínica y el doctor Roldán, que es mi jefe y a quien estimo y le tengo un gran aprecio tanto de forma profesional como de forma personal, me invitó a colaborar con ellos y bueno, aquí estoy trabajando y haciendo lo que más me gusta y por lo que tanto soñé y me preparé. Espero que esto les guste tanto como me gusta a mí, que les llene un poco de lo que voy a hablar y cualquier cosa, pues siempre a la mejor disposición. De lo que les voy a hablar el día de hoy es algo que es nuevo en México en el sentido estricto de que, pues bueno, solamente contamos con un equipo para poder hacerlo, que es el microscopio confocal de reflectancia. Y bueno, nada más para tratar de ayudar un poquito a entender por qué esto es importante, por el simple hecho de que el cáncer cutáneo, hay que recordar que ya es un problema de salud pública bastante fuerte, donde se ha incrementado la prevalencia a nivel mundial de forma exorbitante y hoy por hoy sabemos que ocupa el 5º lugar mundial en todos los cánceres diagnosticados y más o menos, dependiendo de dónde se le hace, sabe que pueden existir hasta 1 millón de casos nuevos por año. Hay que recordar que el carcinoma vasocelular es el tumor maligno más frecuente en el ser humano y que si de hecho nosotros llegáramos a vivir hasta los 120 años, casi todos tendríamos un carcinoma vasocelular. Por lo tanto, es importante el diagnóstico, reconocerlo y tenerlo a consideración. Y números más, números menos. Desafortunadamente en México no tenemos una epidemiología tan reciente, pero sí en Estados Unidos se sabe que el diagnóstico de melanoma ha aumentado hasta un 270% en los últimos años, con una mortalidad cercana a un 165% de incremento en los últimos 10 años. Por lo tanto, esto es impresionante y tenemos que tenerlo bien a consideración. Pero, ¿qué es de lo que les voy a hablar en particular? Voy a hablarles de una técnica no invasiva para el diagnóstico, para el seguimiento y, por supuesto, para poder ayudar a dar un tratamiento adecuado del cáncer de piel. Nosotros nos vamos a apoyar mucho tanto del diagnóstico clínico como de algo que es denominado la dermatoscopía y que todos mis colegas manejamos día con día, pero también del microscopio confocal de reflectancia. Podemos reconocer que hay muchos tipos de dermatoscopios y siempre en los congresos es la pregunta, ¿cuál es el mejor dermatoscopio? Bueno, el mejor dermatoscopio es el que mejor se emplear, punto y se acabó. De pronto hay algunas personas que tienen todavía este tipo de dermatoscopios más antiguos, que son solamente de contacto y que no tienen luz polarizada, son perfectamente útiles para la mayoría de las lesiones y son bastante buenos para poderlos tener siempre en el bolsillo. Sin embargo, hoy por hoy contamos con algunos otros dermatoscopios más sofisticados que nos permiten hacer un diagnóstico digital como este tipo de plataformas conocidas como Mole-Max o PhotoFinder. Este tipo de plataformas nos van a permitir hacer un diagnóstico y seguimiento de los pacientes, sobre todo pacientes que son pacientes de alto riesgo, pacientes que ya han tenido en su haber algún tipo de cáncer de piel o bien que tengan factores de riesgo como cáncer de piel tipo melanoma en un familiar de primer grado o que hayan tenido una exposición solar intensa. Muchas de las veces esto resulta ser bastante útil, pero de pronto nos podemos enfrentar a algunos tipos de lesiones que resultan ser bastante difíciles de diagnóstico y es cuando nos podemos apoyar perfectamente de este tipo de tecnología que es la microscopía confocal de reflectancia. Tenemos varios equipos, como el que presento en esta diapositiva, donde se va a ver un armazón donde va a estar junto a una computadora y un cabezal que va fijo directamente, y esto corresponde al microscopio confocal de reflectancia fijo, el Vivascope 1500. Sin embargo, también se cuenta con uno que es un dermatoscopio y un microscopio confocal de mano que nos va a ayudar sobre todo a lesiones de difícil acceso. Lo ocupamos muchísimo en cara, en zona de pabellones auriculares, e incluso en la cabeza, ya que el otro cabezal, al ser fijo, nos permite sobre todo en zonas mucho más planas, pecho, abdomen, piernas, espalda. Y el otro aparato que ven ustedes ahí en la diapositiva, que es el Vivascope 2500, este es otro diferente. Desafortunadamente por el momento no lo tenemos aquí en México, pero es bueno que sepan que también existe y se trata de una tecnología que nos permite hacer diagnóstico ex vivo. ¿Qué quiere decir esto? Es un microscopio que se utiliza hoy por hoy en bastantes lugares para hacer cirugía micrográfica de MOS modificada, con esto abreviando tiempos sobre todo y dando un excelente diagnóstico y obviamente un mejor tratamiento. ¿Pero qué es la microscopía confocal de reflectancia?
Es una técnica que es una técnica no invasiva de imagen, donde por medio de planos horizontales y paralelos vamos a poder observar desde capas muy superficiales de la piel hasta la dermis papilar, más o menos unas 200 micras. Estas imágenes van a ser unas imágenes de muy alta resolución, donde se va a ver un contraste con negro y blanco, y las tonalidades que vamos a ver son en escalas de grises. Lo que vamos a utilizar es un láser de bajo poder que va más o menos hasta unos 830 nanómetros y que va a proporcionar un contraste, como les he mencionado, que va de blanco hacia el negro. Y vamos a observar diferentes estructuras, y estas estructuras las vamos a observar con algo que le denominamos como refractancia, o que van a ser refráctiles. Es decir, todas estas estructuras que tienden a verse van a ser refráctiles, se van a ver blancas, van a brillar en las imágenes, y las que no son refráctiles se van a ver totalmente oscuras. A continuación les voy a demostrar cómo va esto. El procedimiento es un procedimiento muy rápido. Dependiendo de la pericia de quien lo está efectuando, puede tomar desde 5 hasta 10 minutos en colocar el aparato y poder ver en vivo a la piel. Está aprobado en Estados Unidos por la FDA y está aprobado también en Europa para su uso y para también el empleo para el diagnóstico de cáncer de piel. Se ha registrado también en Australia, en Canadá, en Israel y bueno, últimamente lo tenemos aquí en México. Importante, este láser, como ven aquí en la imagen, penetra directamente sobre la piel, no daña la piel, por lo tanto se puede hacer cuantas veces sea necesario sin producir un daño a nivel epidérmico. Esto es muy bueno porque cuando uno le comenta a un paciente que de pronto hay que verificar si una lesión hay que extirparla, qué margen se debe dar, etcétera, de pronto el paciente se puede ver un poco temeroso desde cosas muy sencillas como una inyección para una anestesia, a una cicatriz que no es pequeña cosa, o bien incluso la manipulación postquirúrgica. Entonces, de pronto puede ser un tema bastante complicado en algunos tipos de pacientes, pero si podemos ofrecer una técnica donde únicamente poniendo un cabezal con un láser que vea directamente hacia la piel y con esto obtener una imagen con una resolución cuasi histológica es extraordinario. Vamos a tener un detalle tanto celular como de toda la morfología alrededor que de verdad es símil a la histología pura. Y vamos a poder ver diferentes profundidades de la piel. Ahora, ¿cómo se hace esto? Es un procedimiento bien sencillo. Si lo hacemos con el cabezal fijo, lo que utilizamos es una anilla, que esta anilla es una anilla metalizada que va a estar imantada para que se pueda fijar directamente hacia el cabezal del microscopio confocal, y utilizamos unas especies de plantillas que realmente son unos pequeños pegoles que vienen de acrílico para poder hacer de medio de interfase entre la piel y el láser. Se adhiere directamente a la anilla, se pone una pequeña gota de aceite para poderlo poner contra la piel y tener mucho mejor contraste. Se fija directamente la anilla, se toma siempre una fotografía de dermatoscopía para poder correlacionar de mejor forma y luego se pone, para tener mucho mejor contraste, un gel. Este gel generalmente es un gel que se puede utilizar para ultrasonidos y se pone directamente el cabezal. Y se prende el aparato y en menos de 10 minutos nosotros tenemos una imagen prácticamente histológica de la piel de nuestro paciente. En este tipo de imágenes podemos verlas en varias modalidades. Una puede ser como una imagen única, como un stack o incluso como un block. ¿Qué diferencias hay entre ellos? La imagen única, pues como su nombre lo menciona, es solamente ver un fragmento de la piel en ese momento y podemos ver esto totalmente en un plano horizontal. Esto piensen ustedes que es igual que verlo en un microscopio normal cuando lo vemos con hematoxilina y eosina, pero con la gran ventaja de que podemos mover el cabezal a diferentes distancias sin tener la limitante de solamente tener el fragmento de piel que está incluido directamente en la patología. Ahora, por otro lado, podemos también tener algunas imágenes que se le llaman en stack, que la forma más fácil de entenderlo es como rebanadas de un pan de caja, que podemos ir desde la parte superior hasta la parte inferior, dando en diferentes estadios o en diferentes momentos imágenes de la piel, lo que hablamos en un plano Z.
Y esto podemos ir desde la capa más superficial de la piel a más o menos la dermis, incluso reticular, dependiendo de en qué parte del cuerpo estemos. Obviamente va a ser mucho más fácil tener mayor profundidad estando en la cara, tomando en consideración que la piel es mucho más delgada, que teniéndola en otros lados, como por ejemplo en la espalda. Y tenemos otra modalidad que también esta es la que más nos ayuda, sobre todo para hacer seguimientos de algunos tipos de manejos de terapias de inmunoquimioterapias, que es el mosaico de imágenes o VivaBlock, donde lo que va a hacer este aparato es nosotros ponemos directamente la anilla en el centro de la lesión, puede ser una buena idea, y después moverlo para poder direccionar y hacer un marcaje, un cuadriculado directamente sobre toda la lesión. ¿Esto de qué nos ayuda a nosotros? Sobre todo poder visualizar los márgenes de la lesión y poder ver hasta dónde se está extendiendo en muchos de los casos. Ahora, les he estado hablando de que esto nos va a dar cierta coloración, cierta tesitura entre grises, negro y blanco, pero ¿qué significa cada uno de estos? Bueno, todo esto se basa con respecto al índice de refracción del agua, que va a ser el punto medio a partir del cual se va a dividir qué es lo que brilla y qué no brilla, y podemos tener con esto cierta noción de qué es lo que estamos observando. El agua como tal tiene un índice de refracción de 1.31 y se va a observar total y absolutamente negro. Pero sabemos que el aire también tiene un índice de refracción y este va a ser cercano a 1 y se va a ver como acá lo vemos, como un gris claro, no tan brillante, como por ejemplo la melanina, que se va a ver en un bastante blanco brillante, la queratina, o bien el colágeno, que van a tener índices de refracciones diferentes, que van desde el 1.75, que es lo que da mucho más brillo, hasta el 1.42, como es la colágena. ¿Y esto qué tiene de relevancia? Y aquí es a donde de pronto a nuestros compañeros dermatopatólogos les resulta bastante interesante. Tenemos una resolución cuasi histológica. ¿Y esto a qué me refiero? Si nosotros hiciéramos cortes totalmente transversales, veríamos que hay una similitud entre lo visto por una corte por hematoxilina y eosina y lo que se puede ver por medio de un confocal. Si nosotros vamos a los estratos más altos, por ejemplo, al estrato córneo, podemos ver a los corneocitos perfectamente y en algunos incluso con algunos núcleos, los cuales también se alcanzan a ver perfectamente en las lesiones por confocal. Si nos vamos un poquito más abajo, a nivel del estrato de la granulosa, podemos ver los gránulos de queratohialina que también son visibles por el confocal, dándonos un aspecto como si fuera un enrejado, mejor dicho, como si fuera un patrón de un panal de abejas, que así es como se conoce, como un honeycomb, y se puede ver perfectamente cómo están bien delimitadas las células y cómo van a brillar estas células precisamente por el contenido que van a tener en su interior. Y si nos vamos un poquito más abajo, específicamente a la epidermis, vamos a ver un honeycomb todavía más evidente e incluso podemos llegar a ver algunos otros tipos de patrones que pueden hablarnos de qué tan inflamada o no inflamada esté la piel. Yéndonos un poquito más abajo hacia la unión dermoepidérmica, podemos ver cómo se empiezan a asomar las papilas dérmicas embebidas directamente en la epidermis. Y entonces es que vamos a ver este sistema como de anillos y vamos a ver que brillan precisamente, y a esto se le llama un edge papila o bien las anillas. Yendo un poco más abajo, a nivel de la dermis papilar, podemos ver las fibras de elastina, fibras elásticas que son algo brillantes, se van a ver un poquito, mejor algunas células si hubiera algún proceso inflamatorio, y yendo todavía más abajo, a nivel de la dermis reticular, vemos específicamente los haces de colágena. Entonces, veamos que tienen una excelente correlación, tanto a nivel histológico como a nivel por confocal. ¿Cuáles son las aplicaciones clínicas que se han encontrado? Obviamente este tipo de tecnología se desarrolló en un inicio para hacer diagnóstico en estas lesiones que resultan ser bastante retadoras a nivel clínico e incluso por dermatoscopistas bien entrenados y nos ayudan a incrementar sobre todo la certeza en la biopsia, tanto la indicación como el sitio a tomar la biopsia. Se pueden además, y esto es maravilloso, evaluar algunas lesiones en zonas que de pronto son complicadas para biopsiar, como puede ser mucosa tanto oral como genital y, como no, la zona palpebral, que de pronto puede ser un gran problema a la hora de tener estas valoraciones.
Y hoy por hoy lo que nosotros utilizamos mucho más en la clínica es para un diagnóstico preoperatorio de cáncer cutáneo. Pero ojo, que la plática está encaminada a esto no quiere decir que sea la única aplicación clínica que tenemos a este tipo de tecnología. Esta tecnología también se ha aplicado hoy por hoy para poder hacer diagnóstico de algunas lesiones inflamatorias, algunos tumores benignos como los dermatofibromas. También se ha utilizado para poder dar seguimiento a algunas terapias, por ejemplo, pacientes con psoriasis, saber qué tan eficiente o no ha sido un tratamiento sin hacer un corte histológico y ver qué tan bien les ha ido, por ejemplo, con un biológico. Para incluso trastornos de pelo es formidable, se puede ver perfectamente en alopecias frontales fibrosantes, se puede ver incluso también en los niños, sobre todo en los niños en lesiones en las uñas, funciona bastante bien. Entonces, no se queden con que solamente se aplica para el cáncer. Hoy por hoy se han visto bastantes más aplicaciones e incluso hay algunos reportes donde hasta para ver parásitos puede funcionar, aunque honestamente creo que es una técnica muy cara para ver algún parásito. También hemos visto que funciona muy bien para evaluacionar las respuestas a los tratamientos. Nosotros utilizamos mucho Imiquimod, 5FU, y de pronto es complicado poder tener la ciencia cierta qué tanto aclaró o no aclaró de las lesiones solamente por la clínica. A veces la dermatoscopía sí que puede ayudar, pero de repente el eritema puede persistir por mucho tiempo y cuesta mucho trabajo el poderlo observar. Y entonces con el confocal podemos ver si hay un aclaramiento o no de este tipo de lesiones y, por supuesto, hay que darle el mayor uso para definir márgenes previos a una extirpación y, por supuesto, en estadios de la cirugía micrográfica de Mohs. Se sabe que el diagnóstico preoperatorio de CBC con un confocal tiene una sensibilidad bastante alta, dependiendo de la serie que estemos revisando, que puede ir hasta de un 96.6%, con una especificidad que puede variar desde un 60 hasta un 90, con una media más o menos de un 89.2%, con un valor predictivo positivo de un 90.3% y un valor predictivo negativo de 94.7%. Además de que nos ayuda a detectar perfectamente los márgenes que tenemos para una cirugía micrográfica de Mohs. En esa tabla lo que quiero darles a conocer es que existen diferentes grupos que desde hace ya bastante tiempo, desde el 2004, se han dedicado a ver directamente este tipo de tecnología. La primera publicación que hizo acerca de las investigaciones del uso del confocal sobre carcinoma vasocelular fue dada por el doctor González, con su grupo y en grupo americano, donde se vio que tenía muy buena sensibilidad y especificidad y esto llamó la atención a nivel mundial y empezaron a ver qué tanto podría ser, que sí, que no, y además no solamente emplearlo para carcinoma vasocelular, sino incluso para el gran temido melanoma. Y se pudo ver en la serie más grande, que es la que tenemos de Pelacani en el 2007, con 351 pacientes que tienen una excelente sensibilidad y ojo, aquí la especificidad está bastante más bajita, sobre todo porque no se incluyeron solamente melanomas que eran muy clásicos, sino también algunas lesiones como este tipo de nevus atípicos, nevus displásicos, que de pronto pueden asemejar muchísimo, incluso hasta los patólogos bastante bien entrenados cuesta bastante trabajo poder demostrar. Pero vamos a hablar un poquito de lo que realmente nos compete. ¿Cuál es la aplicación clínica? Voy a tratar de dividírselos en dos. En la clínica para el cáncer no melanoma y para el cáncer de tipo melanoma para que vean qué tan útil resulta ser este tipo de tecnología. Y, por ejemplo, es una paciente que nosotros vimos aquí en la clínica de oncodermatología, una paciente, como pueden ver, un fototipo cutáneo 3-4, con una cicatriz que, como siempre les digo, signo de la flecha positiva, ¿verdad? Ahí estamos viendo, de una extirpación previa que tuvo tiempo atrás. Aquí lo importante es que la paciente acude porque ella dice que quiere saber cómo está la lesión. Nosotros nos acercamos y por medio de dermatoscopio ya empezamos a ver que hay algo ahí que nos llama la atención, pero muchas veces cuando no tenemos tanta pericia en dermatoscopía, el ver estos vasos gruesos que a veces van siguiendo solamente la cicatriz, puede parecer que sean solamente parte de la cicatriz, pero aquí lo que debe llamar mucho la atención es que estos vasos bien enfocados son gruesos, son bastante tortuosos y nos deben de llamar la atención de que probablemente ahí tengamos una recaída o una recidiva de un carcinoma vasocelular. Entonces, antes de volver a hacer una biopsia, porque fue lo primero que nos suplicó la paciente, por favor, vean cómo me quedó la cicatriz, si es posible mejor hacerlo de otra forma, bueno, decidimos ponerle el microscopio confocal. ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí? Esta es una imagen específicamente donde estamos viendo
datos característicos de un carcinoma vasocelular. Lo que alcanzamos a ver son células que van a hacer este tipo de elongación, que lo que hablamos es precisamente del paralelismo de las células, que son características del carcinoma vasocelular. Y lo más relevante son este tipo de lesiones o tipo de formas redondas que van a tener como una sombra que van a corresponder a los nidos de las células tumorales, con esta retracción que vemos nosotros directamente a nivel histológico, que es la retracción estromal, que bueno, aquí en microscopía confocal le conocemos como clefting. Y, por supuesto, una desorganización a nivel de la epidermis, donde no se va a ver tan bien enfocada, donde vamos a ver esta polarización precisamente de los núcleos y demás, que si nos movemos a otros lados, incluso podemos ver estas células brillantes que corresponden a células inflamatorias, incluso algunas células grandes que son estas dendritas, que son células inflamatorias, son células propias de la piel que están inflamadas y que además nos van a hablar de un proceso que se está dando, que si nosotros nos movemos, además incluso podemos llegar a enfocar algunos vasos sanguíneos, y eso es lo importante. Y generalmente en vivo podemos incluso ver en los vasos sanguíneos el flujo leucocitario y podemos observar qué tan alto o bajo flujo puedan llegar a tener estos vasos. Entonces vean aquí cómo se alcanza a ver todavía la polarización de los núcleos, este tipo de lesiones bastante bien circunscritas, con esta retracción estromal que nos da este clefting y que hacen un diagnóstico inequívoco de un carcinoma vasocelular. ¿Qué utilidad tuvo en esta paciente? Por supuesto, el decirle, sí, señora, usted tiene una recaída de su carcinoma, vamos a mapearla para ver hasta dónde llega esta lesión y quitar solamente hasta dónde se está dando precisamente positivo los márgenes, para evitar tener una cicatriz mucho más grande y, por supuesto, evitar una recidiva subsecuente. Aquí vean, esto que ven en esta zona es un vaso sanguíneo que se ve perfectamente bien enfocado, ¿no? Se ve padrísimo todo esto. Otro caso que les presento, una paciente de 86 años, originaria de Morelos, quien acudió con nosotros porque le habían hecho ya una biopsia en su sitio de origen de esta lesión de la mejilla. En la biopsia venía especificado que se trataba de un carcinoma epidermoide y le dijeron que tenían que hacerle una cirugía. La señora dejó tiempo pasar y bueno, el carcinoma pues creció. Llega con nosotros para ver qué es lo que se puede hacer. Antes de poderle hacer la cirugía, como verán, ya tiene aquí un marcaje precisamente de cuál era el movimiento a seguir por mis compañeras, las cirujanas dermatooncólogas. Se hizo un marcaje para tratar de ahorrar la mayor cantidad de piel y que la cicatriz fuera lo más cosméticamente posible, ¿no? Y entonces al colocar el confocal lo que vimos fue un desarreglo epidérmico franco con muchas células inflamatorias, pero vean cómo aquí se alcanza a ver que la epidermis está totalmente borrada con algunas células inflamatorias puntiformes y algunas otras tantas elongadas, que nos habla específicamente, precisamente, de esta correlación histológica de la formación de este tumor. Sí, fue extirpado con los márgenes adecuados y vean, únicamente por confocal serían los márgenes para tratar de ahorrar la mayor cantidad de piel y vean cómo con un margen relativamente estrecho se tuvo la resección total del tumor. La paciente tuvo una buena evolución y después fue a su revisión subsecuente y en la revisión fue de notarse que además presentaba una nueva lesión supralabial. Volvemos a un punto en que pues ya tuvo una lesión grande, tuvo una cirugía bastante grande en la zona de la mejilla y lo primero que queríamos era pues tratar de evitarle una cirugía también muy grande en esa zona. A la dermatoscopía lo que nos llamó la atención es que, bueno, veíamos aquí a mis compañeros dermatólogos me darán la razón, algunas estructuras en hojas de maple que son muy características de un carcinoma vasocelular, con algunas incluso vasitos aquí más o menos enfocados y algunos nidos ovoides, que si nosotros poníamos el confocal tenía una excelente correlación con precisamente la histología. Y vean aquí cómo se alcanza a ver perfectamente algunas zonas de clefting, ¿de acuerdo? Aquí podemos alcanzar a ver incluso algunas zonas de tumoración que correlaciona perfectamente con la histología. Vean, aquí se ve perfectamente estas células inflamatorias, la formación de los nidos
y el clefting y vean cómo se correlaciona perfectamente a nivel histológico. Pero fíjense que no solamente nos sirve para el carcinoma vasocelular y para el carcinoma espinoso, sino que también tiene una aplicación extraordinaria para el melanoma. Y esto es importantísimo, sobre todo tanto para el diagnóstico como el seguimiento de los pacientes. Este es el caso de una paciente joven, una mujer joven que llegó con nosotros también allá a la clínica de Oncoderma, una mujer de 42 años de edad, realmente un fototipo 3, sin antecedentes de quemaduras solares, sin antecedentes de cáncer propio o bien cáncer asociado a algunos de sus familiares, que presentó esta lesión de novo, una lesión que tenía aproximadamente unos 3 meses de haber aparecido, que había estado creciendo y que llamaba su atención precisamente porque ella es una persona que se informa que tenía un crecimiento rápido y que tenía cambios en la coloración. Cuando nosotros nos acercamos con el dermatoscopio, luego vimos algunos tipos de impresiones. Sobre todo vimos que se presentaban este tipo de proyecciones, ¿de acuerdo? Con algunos pseudópodos que ya nos hacían sospechar de que esta lesión no se trataba de todo un lunar, ¿no? Que podría tratarse de algo un poquito más serio. Nuestro diagnóstico de presunción fue, por supuesto, un melanoma de extensión superficial que estaba solamente en su fase de crecimiento horizontal, todavía en una fase de crecimiento vertical, o bien que se podría tratar de un nevus de Reed. Nosotros lo que hicimos fue precisamente esto, un mosaico, y vean qué padre, y aquí se los voy a tratar de delimitar. ¿Se alcanza a ver todo esto que les estoy delimitando? Todo esto se trata de la lesión que estábamos viendo nosotros en vivo. Y estamos aquí específicamente a nivel de la unión dermoepidérmica, por eso es que se alcanzan a ver estos como rueditas, que son las anillas, o bien el edge papila. Ustedes alcanzan a ver que en las zonas que no están afectadas por el tumor se alcanza a percibir todavía una permanencia del edge papila. Sin embargo, al centro, que es donde está la lesión, se ha perdido esta conformación arquitectural. Ya se ve como que está todo raro, como medio borroso, que se alcanzan a observar como que algunas zonas con cordones que se van haciendo engrosados y demás, y que nosotros yéndonos un poquito planos más abajo alcanzábamos a ver algunas células atípicas, sobre todo algunos melanocitos. Nosotros extirpamos la lesión e histológicamente correspondió a un nevus de Reed. Pero la verdad es que costó mucho trabajo porque se veía con mucha atipia esto y lo que se hizo fue preferentemente extirparlo con un margen para poder dar una cierta eficacia y la paciente sigue en seguimientos con nosotros ahí en la clínica. Vean aquí cómo se alcanza a ver toda esta pérdida de la arquitectura, como les he mencionado, y aquí cómo se alcanzan a ver algunas células brillantes y algunas dendritas específicamente que corresponden a esta histología con la formación ya de algunos nidos de melanocitos. ¿Qué otros casos podemos ver? Por ejemplo, este paciente joven, un paciente de 40 y tantos años de edad que presenta esta lesión pigmentada aquí en la nariz. Y esta es de las mejores aplicaciones que tenemos, ¿no? Porque de pronto hacer una cirugía en la nariz, no tenemos mucha piel para dónde ir y de pronto quitar pedazos muy grandes resulta ser bastante traumático y cuando no se tiene la noción exacta, hacer primero una pequeña incisión y luego ir haciendo más grande, al paciente le resulta frustrante, taquicárdico. Entonces, de pronto el confocal puede ser muy útil. Entonces, tenemos aquí una lesión pigmentada que ha ido creciendo de forma paulatina, que nosotros al acercarnos nos llama mucho la atención 3 cosas en particular. La primera, tenemos puntos grises, tenemos aquí una zona de peppering, además de que tenemos ocupación de las aperturas foliculares con una formación de algunas isobaras, además de que se está obviamente haciendo esta extensión de la misma lesión. Estos datos a nosotros nos hacen pensar de que no se trata de una lesión tan benévola, de que no se trata de una queratosis seborreica, de que muy probablemente esto se trata de una lesión maligna tipo léntigo maligno. Aquí lo importante es, bueno, yo incluso por dermatoscopía ya tengo una noción de qué podría ser. Lo que debemos de nosotros tener en consideración es, ok, ya sé qué es lo que tengo, lo puedo corroborar histológicamente, lo corroboro, pero ahora para quitarlo, ¿cómo haremos? Bueno, para eso funciona muy bien el confocal. Y entonces podemos ver que en esta imagen por confocal alcanzamos a ver perfectamente estas estructuras que son largas, que vamos a ver como digo yo, despeinadas, que corresponden a las dendritas específicamente de los melanocitos. Vean todo esto, las dendritas. Vemos acá algunas células
con núcleos grandes, polimorfos, que corresponden a todas estas células que están siendo cambiadas, e incluso vean lo interesante, que todas estas dendritas están cayendo específicamente hacia los folículos y por eso tenemos las aperturas foliculares nomadas, ¿de acuerdo? Y cómo se ve todo este desarreglo específicamente en la epidermis que corresponde a todos los cambios histológicos que se están llevando y que se corroboran a nivel histológico con estos cambios específicos, con la formación de estos nidos de células atípicas que van a estar precisamente perifoliculares como lo estamos viendo nosotros. Otra cosa que es importante, vean aquí cómo se alcanzan a ver estas dendritas que van adentrándose justamente hacia las aperturas foliculares, con este reforzamiento incluso perifolicular y con este desarreglo epidérmico franco que a nosotros nos hace un alto índice de sospecha de que esto se trata de un léntigo maligno, que histológicamente correspondió con perfecta noción. ¿Qué es lo importante aquí? Que una vez, obviamente, esto fue para un diagnóstico inicial. ¿Cómo vamos a quitarlo? ¿Qué es lo que necesitamos de piel? ¿Hasta dónde está libre? Y los que nos dedicamos a esta cuestión oncológica sabemos que de pronto este tipo de lesiones no tienen mucha palabra y lo que parece que está bien circunscrito resulta ser que está mucho más extendido de lo que pareciera y entonces es difícil saber hasta dónde es libre de lesión una cirugía y para eso nos sirve perfectamente el confocal. Entonces aquí lo que están viendo ustedes es el marcaje final que se hizo con el confocal una vez de que se observó fuera de la cicatriz, todo hasta donde se estaba libre de lesión para evitar que hubiera una recaída o una recidiva. Y con ello se pudo hacer una buena cirugía con un bastante buen margen y con un ahorro espectacular de piel, ¿no? De pronto lo que les comentaba también, lesiones cercanas al ojo. De pronto puede ser muy difícil el poder determinar hasta dónde puede llegar la lesión y en el ojo a todos nos da un poco de temor, por no decir pánico, saber qué es lo que se puede quitar y qué es lo que no se puede quitar. Y si bien nosotros por clínica ya decimos, esto no se ve del todo bien, esto se ve feíto, se ve raro, de pronto al poderlo poner con un confocal o con un dermatoscopio podemos tener mucho mayor resolución y sobre todo noción de qué es lo que toca. Entonces, a este paciente se le pone el dermatoscopio y ¿qué es lo que alcanzamos a ver? Híjole, sí vemos también que se están formando algo de estos puntitos grises, este denominado peppering, con además este reforzamiento de las aperturas foliculares con estructuras romboidales ya francas, incluso algunos folículos ya totalmente obliterados, con estos cambios de coloración que son altamente sugestivos de lo que tenemos ahí, es un léntigo maligno. Pero bueno, nosotros ya tenemos un diagnóstico tanto clínico presuncional como dermatoscópico, sin embargo vale la pena de pronto saber hasta dónde se va esto y sobre todo en este tipo de pacientes donde sabemos que incluso algunas inmunoquimioterapias, y ahí dejo abierto un poquito, que sabemos que hay bastantes series que hablan de que es muy bueno el tratamiento con imiquimod, otros hablan de las recaídas, recidivas, pero bueno, de pronto hacer una inmunoquimioterapia en este tipo de pacientes es complicado saber hasta dónde está llegando, hasta dónde es válido el poderlo hacer. Bueno, funciona bastante bien hacer un confocal para ver sobre todo el seguimiento, ver hasta dónde está el aclarado de la lesión. Y podemos ver aquí perfectamente cómo está totalmente destruida la arquitectura, cómo se ve totalmente fuera de orden, se ve un caos como tal, y se ven estas células gigantes, estas células bastante brillantes, refráctiles, con núcleos grandes, atípicos, además de algunas células pequeñas, algunas dendritas que se ven bastante bonitas en esta imagen, y esta desorganización total de la piel que nos habla de que ahí hay una lesión activa. Entonces, nosotros vamos marcando por pequeños cuadrantes y podemos ver que si bien nosotros creeríamos que hasta aquí, hasta la zona pigmentada, se extiende la lesión, vemos que la lesión se extiende bastante más allá de la misma, ¿de acuerdo? Y que incluso hasta hay una lesión un poquito más hacia lo externo, que podría ser incluso satelital, y que también corresponde a un léntigo maligno. Entonces, en este paciente, si ustedes notan aquí, lo que tiene es este blanqueamiento clásico que se va dando con el imiquimod. Y entonces ver hasta dónde precisamente se va aprendiendo este tipo de lesiones con el tratamiento y ver qué tanto van aclarando.
Aquí vean cómo está perfectamente puesta la anilla en la zona que no es pigmentada, porque lo que nos interesa ver es si ahí hay o no hay cáncer también, si ahí hay resultados con el tratamiento o no hay resultados con el aclaramiento, y poder con ello dar un buen monitoreo. Y por supuesto, si de pronto tenemos ciertas dudas, que a todos nos puede suceder, que con el confocal no queda todo claro, porque eso también hay que tenerlo bien en cuenta. Las células inflamatorias y las células de melanoma son prácticamente iguales. Aquí lo que hay que tener a consideración, además del expertise, es saber en qué condiciones estamos. Entonces, de pronto, cuando estamos ante un paciente que ha tenido una terapia como inmunoquimioterapia y tiene mucha inflamación, vamos a ver todavía células inflamatorias y podemos llegar a pensar que a lo mejor tiene todavía un cáncer residual cuando no estamos muy experimentados ante ello o tenemos alguna duda, bueno, poder hacer la biopsia ahí específicamente, ¿no? Y de pronto les pongo este caso que, si bien, para que también ustedes lo tengan a consideración y es importante, el confocal, como ustedes les acabo de comentar, no tiene mucha profundidad, va hasta las 200 micras cuando más. Entonces, de pronto, lesiones que tenemos en zonas sacrales, en uñas, donde tenemos mucha queratina, o bien en las lesiones plantares, no tiene tan buena penetración y por lo tanto no es una técnica indicada o adecuada para poder verificar estas lesiones. Sin embargo, en este caso en particular nos resultó bastante útil porque esta paciente en particular ya no tenía este estrato tan grueso, ya no estábamos hablando de una queratina tan gruesa porque tenía un proceso cicatricial previo. Entonces, eso nos permitía poder visualizar con bastante eficacia lo que estábamos mirando. Aquí esta es una mujer que nos llegó a nuestro consultorio ahí en la universidad con un antecedente de un melanoma acral. Este melanoma había sido resecado algunos años atrás, unos 4 o 5 años previos, y nos llega a nosotros en el 2016, porque le volvió a salir sobre la cicatriz esta pigmentación. Quienes nos dedicamos a esto sabemos que muchas de las veces, si bien la pigmentación es un dato característico de que hay una recaída o recidiva, también puede ocurrir en algunos casos solamente como pigmentación postinflamatoria, y de pronto puede ser como complicado el poder saber bien a bien de qué se va. Le hicieron una biopsia a la paciente, decían que era nuevamente un melanoma, pero un melanoma in situ, y ella quiso ir con nosotros para que se le diera una segunda opinión y sobre todo se le planteara un nuevo manejo específico que se le estaba ofertando en otro lado. ¿Qué es lo que se veía? Si ustedes ven a nivel dermatoscópico es bastante incierto lo que estamos viendo, se ve muchísima queratina, se alcanza a ver aquí un patrón más o menos en arcoíris con algunas zonas de exulceración, se alcanza a ver aquí un poquito de un patrón invertido con algo de un parche blanquecino, bastante incierto con esta pigmentación que también no nos deja del todo claro, pero que cuando nosotros colocamos el confocal, din, 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 ahí brincaron todas las células que hablan de que sí había un proceso de un melanoma activo, y lo más importante, permitió poder hacer un mapeo de toda la periferia y poder determinar hasta dónde podríamos estar libres de enfermedad. Aquí es importante saber que esto lo hicieron obviamente mis compañeras las cirujanas dermatooncólogas, y lo hicieron apoyándose tanto del confocal como de la histología, porque eso también es importantísimo tenerlo a consideración. El confocal jamás va a sustituir a la histología. Es una herramienta que es bastante buena, nos ayuda, pero nunca va a sustituir a la histología. Y entonces esto les ayudó mucho para poder ir haciendo un campo bastante más amplio y poder tener la certeza de que se estaba quitando en mayor medida la lesión en su totalidad. Vean cómo aquí se alcanzan a ver estas dendritas que les he comentado y que todos nos hablan precisamente de estos melanocitos atípicos, y cómo les permitió hacer un marcaje lo más adecuado para tratar de ahorrar en mayor medida la piel que se pudiera y tratar de quitar todo el cáncer que estuviera en esta extensión. Es importante tener a consideración que, bueno, no es la zona más adecuada, pero en este caso funcionó porque era una zona de una cicatriz, y al ser una zona de cicatriz no tenía, yo sé que se escucha paradójico, pero no teníamos un callo, vamos, una zona con una tilosis tan fuerte como solemos tenerlas, y nos permitió poderla
poderla ver de forma más adecuada, ¿no? Esta paciente actualmente la tenemos en seguimiento, no ha tenido recaídas, la verdad es que quedó muy satisfecha con el resultado. Y pues para tratar de poner en un marco y tratar de aterrizar todo lo que les he estado compartiendo, hay que tener a consideración de que sobre todo funciona muy bien en las lesiones melanocíticas para el diagnóstico precoz de tumores difíciles. Esto lo hace, por supuesto, mejorando la precisión, incluso en tumores sin color que desafortunadamente son raros. Afortunadamente nuestra producción son muy raros, pero desafortunadamente son tan raros que mucha gente no tiene la expertise y pasan inadvertidos y de pronto resultan ser tumores bastante más agresivos. Entonces, en los tumores acrómicos es maravilloso. Para los que parecen cáncer de piel y que no son, como los carcinomas celulares, los nevus o algunos tipos de melanoma, también funciona muy bien para evitarle a un paciente alguna cicatriz innecesaria. Y, por supuesto, como un segundo screening adicional en pacientes de alto riesgo. Nosotros, sobre todo, que vemos pacientes que ya han tenido no solamente un melanoma, sino tenemos pacientes con incluso 5, 7, 8 melanomas en una sola persona, que además tienen mutaciones genéticas, que además tienen familiares en primer grado. Bueno, esto es maravilloso para poder decidir si quitar o no quitar una lesión antes de dejarlos con una espalda llena de agujeros, ¿no? Y en lesiones faciales es extraordinario. Es una técnica absolutamente noble para poder hacer un diagnóstico correcto y sobre todo seleccionar el área exacta para poder hacer una biopsia de mayor precisión. Sirve para un mapeo, como lo pudieron ver ustedes, para un mapeo prequirúrgico y controlar los márgenes. Ahora, aquí el confocal in vivo funcionaba muy bien, pero el que funciona mucho mejor es el ex vivo. Desafortunadamente en México hoy por hoy no contamos con ello, pero el ex vivo sí que permite poder hacer una cirugía micrográfica de MOS y, por supuesto, ahorrar mucho tiempo, porque en el ex vivo lo único que se hace es se toma el fragmento de piel, se tiñe con algo que brilla, con algo que es fluorescente y se pone directamente sobre el microscopio y se observa. No se tiene que congelar, no se tiene que cortar, no se tiene que hacer nada más que ponerlo y se alcanza a observar. Entonces, con esto es mucho más rápido un MOS y tardamos mucho menos horas en poderlo hacer. Y también, por supuesto, nos va a servir esto a monitorizar las terapias que estamos dando, sobre todo con 5FU y con imiquimod. Y nada más para su conocimiento en general, la clínica donde yo tengo el agrado y el orgullo de pertenecer, que es la clínica de oncodermatología de la UNAM, aunque ahorita ya no estamos en Ciudad Universitaria, ahora estamos específicamente en el Hospital General, abrió sus puertas en enero del 2016. Ahí trabajamos 7 dermatólogos adscritos, donde 2 somos especializados en el manejo de microscopía confocal de reflectancia y dermatoscopía, y tenemos 4 extraordinarias cirujanas dermatooncólogas y un especialista en trastorno de pelo que a mi parecer es la mejor en México, donde nos dedicamos a hacer mapeo corporal total, dermatoscopía digital y, por supuesto, microscopía confocal de reflectancia. Y cabe mencionar que es el único microscopio confocal de reflectancia que existe aquí en México, y entonces es bueno saber que esta clínica está abierta al público en general, que pueden ustedes, si tienen alguna duda para algún paciente, con gusto mandarlo, verlo, les mandamos las imágenes, les podemos decir, y en muchas ocasiones que de pronto la gente no tiene tanta pericia, incluso podemos ofertar el hacer el tipo de manejo quirúrgico. Como conclusión a esta charla, para no tratar de cansarlos, la microscopía confocal nos sirve para poder dar una conformación arquitectónica de los márgenes de los tumores. Vamos a tener una excelente correlación entre la dermatoscopia y la histología, pero importante, no se sustituye. La histología sigue siendo el estándar de oro para el diagnóstico de certeza de los tumores de la piel. Y es una buena alternativa ante la cirugía micrográfica de MOS de forma ortodoxa, siendo más rápida y más económica. Y reiterarles, la clínica de oncodermatología está abierta al público en general y con muchísimo gusto nosotros podemos apoyarlos en el diagnóstico de sus pacientes. Y solamente presentarles al grupo que orgullosamente al que pertenezco, encabezado por el doctor Rodrigo Roldán, que es nuestro jefe, mis compañeras dermatooncólogas y por supuesto la doctora Abril, que es nuestra experta en pelo. Y pues no me queda nada más que agradecer enormemente a la invitación por Auvernia. Me encanta que se den este tipo de charlas para que toda la gente se entere de lo que estamos haciendo en México y que vean que no solamente se produce ciencia en otras partes del mundo, sino aquí también lo estamos haciendo. Tenemos muchos protocolos de investigación en varios pacientes. Entonces, está abierto aquí para cualquier duda, pregunta que tengan. Con mucho gusto estoy aquí para resolverla.
Muchísimas gracias, doctora Barragán. Qué honor y qué gusto. Hay muchísimas felicitaciones que te llegan. La doctora Galván, la doctora Palacios, del centro del país, del norte, del sur, todos te felicitan. Hay varias preguntas que te voy a hacer. Saludos a el doctor Nava, Chucho Leal, que está preguntando, la doctora Isabel Arias también. Primera pregunta, ¿en lesiones palpebrales se puede ocupar con focal? Sí, sin ningún problema. De hecho, nosotros estamos trabajando en conjunto con un cirujano coloplástico para este tipo de lesiones y funciona muy bien, sobre todo para manejo de márgenes. Primero, diagnóstico, cuando todavía no se tiene alguna histología, y para manejo de márgenes con muchísima claridad puede darlo, sin ningún problema. Excelente, doctora Dame, también te felicita y tenemos varios cirujanos plásticos, el doctor Villarreal y el doctor Quintanilla desde Monterrey. Hay muchas preguntas de cuál es el protocolo para canalizar un paciente a la UNAM, cuál es el costo, cuántos con focal hay en el país primero. Yo ya sé la respuesta, pero nos preguntan. Miren, por el momento solamente estamos nosotros aquí en la Ciudad de México con el microscopio confocal. Lo que le comentaba previo a que pudiéramos lanzarnos a Emanuel es que somos pocas las personas entrenadas en esta tecnología en México. En el país debemos estar 10 personas entrenadas. Desafortunadamente solamente existe un confocal para poderlo hacer. Pero la forma de canalizarlos es bien sencilla. Simplemente hablan directamente a la clínica, se agenda una cita y nosotros con todo gusto lo vemos. Ahora, trabajamos con muchos médicos de todo el país y muchas veces lo que hacen es enviarnos un breve resumen del paciente, que esto nos ayuda mucho a todos porque casi siempre el paciente no sabe ni por qué se le envía, ¿no? Entonces, saber un poco por qué se le envía. Nosotros lo que hacemos es darles el estudio, se le envía a su médico tratante el estudio, generalmente a Isael, al que se le da para que llegue de forma eficiente, y en lo que ofrecemos nosotros es que, bueno, como hablo en título personal, yo no tengo expertise, yo no soy cirujano dermatooncólogo, yo no voy a meterme a hacer una cosa terrible de estas enormes que hacen mis compañeras. Yo, por ejemplo, si tengo un paciente que sé que voy a necesitar hacer una cirugía y que necesito corroborar por medio de un confocal, yo lo envío directamente a la clínica, se ve los márgenes y mis compañeras lo hacen y el paciente regresa conmigo, que eso es algo también bien importante, porque a veces el temor de, ay, lo que se llama de forma coloquial el piratearse a los pacientes, bueno, jamás, por supuesto aquí todo es ético. Al paciente se le da un diagnóstico y el paciente siempre se remite con su médico tratante, ¿sale? ¿Qué? ¿El costo? El costo, ahí sí de pronto va a ser un poquito variable. El costo puede ser costo amigo, como le denomino yo, que a los pacientes que son del INAPAM, que tienen credencial de la universidad o bien que pertenecen a alguna institución de salubridad, se les da un costo preferencial. El costo por un confocal, ahorita mismo se los digo, más o menos es de como unos 3,500 pesos al público en general. A la población que les digo que se les da un costo preferencial, baja hasta 2,000 y tantos. Ahorita mismo se los digo que lo tengo acá anotado. Pero la verdad es que es bastante accesible, pues esto no deja de ser la universidad y está esto pues subrogado, ¿no? Está un poquito ayudado, pero son costos muy accesibles para los pacientes, al igual que la producción de mapeos digitales, es bastante económico. Aquí lo tengo, miren. Microscopía confocal a los pacientes que tienen este tipo de credenciales cuesta más o menos 2,700 pesos y a los pacientes privados que no tienen ni credencial del INAPAM ni de ningún tipo de seguridad social ni nada, cuesta 4,200 pesos el estudio. Excelente, muchas gracias. El proceso, pregunta Checho, para mandarte pacientes, ¿hay que contactar, hay que mandarlos a algún lugar en particular en la UNAM o cómo se canalizan? Sí, directamente. Tenemos varias formas de contacto para la clínica de oncodermatología. Están los teléfonos directamente de la clínica, que con gusto en un momento se los comparto para que los tengan ustedes. Y la clínica, como les mencioné, en un inicio estábamos en Ciudad Universitaria, hoy por hoy estamos en el edificio de investigación del Hospital General, los que son asiduos al Hospital General, ahí en la torre de la UNAM, al lado del banco. Ahí estamos nosotros ubicados en la planta baja. Los pacientes lo que hacen es una cita por vía telefónica, tenemos incluso la modalidad por vía WhatsApp o bien por medio de correo electrónico.
se hace la cita directamente, el paciente dice, yo voy porque mi médico me está enviando para hacer un mapeo digital, para hacer una microscopía confocal, para que nosotros podamos ponerlos en los horarios más adecuados para poderlo hacer, y con eso es suficiente. Los teléfonos son el 5623-2678 o el 5623-2699 con la extensión 39931, o bien pueden entrar a la página directamente que está en las redes, que es www.oncodermatología.pacmed.unam.mx. Y ahí ustedes tienen todas las herramientas para poder enviarlos con todo gusto. O bien, si necesitan algo en particular, tuvieran alguna duda, me pueden contactar a mí directamente y con todo gusto podemos darle canalización adecuada a sus pacientes. Vamos a pasar tus datos mientras terminamos con las últimas preguntas. Están lloviendo las felicitaciones. Cristi dice desde Querétaro, queremos más pláticas así, más pláticas científicas. Gracias. Nos pregunta el doctor Quintanilla, cirujano plástico de la HU de Monterrey, ¿cuál es tu experiencia en diagnósticos de lesiones malignas en mucosas? Bastante hemos tenido lesiones tanto en mucosa genital como en mucosa oral. Hasta hace algún tiempo teníamos a una patóloga bucal que desafortunadamente ya no trabaja con nosotros, pero que bueno, tenemos bastante aprendizaje con ella para este tipo de lesiones. Funciona muy bien, muy bien el confocal. Nos permite delimitar y tenemos de pronto envíos de algunos ginecólogos por estos tipos de máculas que aparecen en zona genital y que pueden producir cierto estrés pensando que podría tratarse un melanoma cuando solamente terminan siendo algunas de estas máculas melanóticas que si no tienen mayor relevancia. Pero es una excelente herramienta tanto de diagnóstico como de seguimiento de este tipo de lesiones. Muy bien, te agradezco. La doctora Fadwa Becil dice que tuvo experiencia en mandar pacientes ahí, le ha ido de maravilla a sus pacientes y a ella lo agradece mucho. Paulina Saludamos Fernández dice, yo también estoy en ese servicio y saludos a la doctora Sami, qué orgullo pertenecer a la misma unidad. Entonces es un enorme gusto. Pregunta la doctora Líbana, ¿cuántos pacientes, cuando los pacientes son foráneos, hay que hacer cita o cómo se programan para que esté ágil? Siempre se prefiere que vayan a programar su cita. Nuestra asistente, que es una persona súper eficiente, siempre verifica las citas previo y cuando son foráneos también se les da la facilidad. Vamos a hablar aquí un poquito de cuestiones de horarios. Tenemos horarios tanto matutinos como vespertinos y eso de pronto puede ayudar a un paciente foráneo que yo en mi caso particular tengo de pronto pacientes que vienen desde Chiapas, ¿no? Entonces llegan en la madrugada, van, los veo y ese mismo día se pueden regresar a su localidad, ¿no? O por ejemplo, tenemos pacientes de protocolos que hacemos en conjunto con el Hospital Infantil, con el Servicio de Dermatología, que tienen muchísimos pacientes foráneos. Entonces llegan en la mañana, van a su consulta ahí al Hospital Infantil, que ahorita pues somos prácticamente vecinos, literal, atraviesan la calle, van a su seguimiento digital y pueden regresar directamente a casa. Entonces, no hay ningún problema, se agenda la cita, siempre se corrobora la cita y procuramos siempre ser muy puntuales porque pues también entendemos que los pacientes van con mucho estrés por regresar a sus lugares de origen, ¿no? Súper. Una última pregunta del doctor Nava. Para esas lesiones conjuntivales, ¿hay cierta utilidad? También hablaste del peripalpebral, pero en la parte conjuntival. En la parte conjuntival, sí, no por el tipo de láser. Todavía en la zona del borde de pestañas, incluso en la mucosa puede ser útil, pero ya como tal meternos un poquito más, ya por el láser puede ser bastante más riesgoso, ¿no? Porque el láser sí puede incidir directamente sobre el globo ocular, entonces no es tan recomendado. Pero cuando lo llegamos a hacer en el borde libre de las pestañas, siempre tratamos de ocluir para que el láser no vaya a ir directamente hacia el globo ocular. Excelente, te agradezco muchísimo. ¿Nos repites una vez más el sitio web www.oncodermatologia.tacmed y después? pacmed.unam.mx. Perfecto. ¿Los teléfonos de nuevo, por favor? Es 5623-2678 ¿sí? Y el 5623-2699 con la extensión 39931. Perfecto. Vamos a apuntar todo eso ya en el chat, si lo quieren ver, por favor, a la derecha de su pantalla.
oncodermatología.tacmed.unam.mx, 5623-2678 o 3699, extensión 39931. La clínica de Oncodermatos, saludamos y agradecemos la verdad al doctor Roldán, y pues es como Charlie's Angels, el doctor Roldán y sus super dermatólogas ahí. Está súper bien rodeado, Selene, Pau y muchas otras ahí presentes, y obviamente Abrilita con la parte de tricología, con el focal. Así que orgullosamente UNAM, orgullosamente mexicanos, gracias. Hay nuevamente muchas felicidades. Los datos de la doctora Samira, por favor, ahorita los pusimos con su Instagram. También nos puedes dar tu celular para tus colegas si te quieren contactar personalmente, por favor. Claro que sí, es el 5527-58-6698. Sin ningún problema, todos saben que yo siempre respondo. Ahora un poquito más tarde porque tengo un bodoque de 6 meses en casa que me absorbe al 100%, pero siempre respondo mensajes. Muy bien, pues te agradecemos mucho. El doctor Neumann te agradece, te felicita y dice que en el caso de melanoma del pie cree que debería de ser manejado con un cirujano onco, porque si se había hecho biopsia de ganglio sentinela, ¿no? Siempre es un trabajo de equipo, ¿estás de acuerdo? Siempre es en conjunto, eso que no quepa la menor duda. Nosotros en particular, cuando estábamos todavía en Ciudad Universitaria, trabajábamos mucho más de la mano con el INCAN, eso no tengan la menor duda, y hoy por hoy hay en la cirugía de oncología, tanto en cirugía oncológica como oncología médica del Hospital General, estamos trabajando de la mano. Nunca hacemos las cosas a libre tontería, ¿no? Siempre trabajamos apoyándonos como debe ser, ¿no? Zapatero a tus zapatos. Muy bien. Pues ya con eso damos por conclusa esa plática. No te nos vayas. Avisos parroquiales para el día de mañana. Terminando esa 10ª semana con Auvernia, estaremos a las 10 de la mañana conectados, Sami, con el licenciado Armando Marcial para la última parte de Neuroventas. Segundo capítulo, experiencia del paciente cuando entra en el consultorio. ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando con toda esa parte cerebral, desde el reptiliano al límbico? ¿Qué pasa en la mente de un cliente que finalmente es paciente, pero viene por servicios de salud? Y eso aplica tanto en la parte institucional como en la práctica privada. Estaremos terminando el viernes 5 de junio. Tendremos también nuestras recetas de cocina de Sweet Madness para el fin de semana. Siempre todo disponible en YouTube. La repetición de la doctora más tarde el día de hoy. Canal de YouTube Auvernia Oficial. Hashtag Quédate en casa con Auvernia. Y también las redes sociales en Facebook, en Instagram, Auvernia Oficial, y el YouTube que acabamos de mencionar. No dejes de descargar tus diplomas en auvernia.mx/registro, todos los diplomas firmados por nuestros ponentes, descargables en línea con la comunidad de la tecnología, una plataforma que te permite validar, si no puntos curriculares todavía, al menos el hecho de que pues no pasaste la pandemia y la cuarentena sentado viendo películas. Estuviste muy ocupada o ocupado siendo mamá, esposa, hija, y también, obviamente, docente y a veces alumna. Ha sido el caso de la doctora Samira. Hoy pasó del otro lado y estuvo compartiendo su ciencia con nosotras aquí y se los estoy sumamente agradecido. Mañana nos vemos a las 10 de la mañana. No dejen de ver que tenemos también, Caliana, nuestras plataformas. Samira está registrada ahí para vender a sus pacientes, para poder mandarles en el confort de su casa las marcas exclusivas, no necesitando estar riendo el paciente al consultorio. Es una ayuda más, no reemplaza el canal de venta tuya, obviamente, y es a través tuyo, con un código tuyo y el total control y retrocomisión de los consumos y de las terapias y el apego terapéutico de tus pacientes. Las mejores marcas en caliana.com.mx. Nos vemos el día de mañana. Sami, te quiero agradecer muchísimo y desear una excelente tarde y un muy bonito fin de jueves. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana en Neuroventas. Gracias al equipo técnico, gracias a la red de distros autorizados de Auvernia, gracias Diana, gracias Yair, gracias Adri, como siempre, aquí presentes Brandon y Pancho ayudándonos sin cansarse a conectarnos de la forma más ágil posible. Gracias a todos y a todas ustedes, gracias por sus comentarios. Repitemos los teléfonos con gusto. La doctora Samira, 044 55 27 58 66 98. O sin el 044, ¿se acuerdan? El directo 55 27 58 66 98.
Y la clínica de la UNAM, 56 23 26 78 o 56 23 36 99, extensión 39931. oncodermatología.tacmed.unam.mx, y la doctora siempre disponible para ayudarles con sus pacientes, sus lesiones, haciendo lo que les gusta, salud y satisfacción de sus pacientes. Gracias, nos vemos mañana a las 10. Saludos y que descanses. Cuidados, por favor, quédate en casa con Auvernia y no te arriesgues. Tu regreso al consultorio con calma. Tendremos pronto noticias para ustedes. Hasta luego.